Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, chicos? Hola, sí, se Hola, escucha. buenas tardes. Bueno, bárbaro. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, hoy tendríamos la última clase, tenemos que terminar de ver la parte de responsabilidad, si podemos vemos el simulacro de asamblea. Yo voy a seguir con el PowerPoint, le voy a seguir explicando. Sin perjuicio de eso, les quería comentar que, bueno, hubo unas jornadas de derecho societario que organiza la Fundación FIDAS acá en Mar del Plata, en la cual concurrí, se plantearon bastantes fallos novedosos, algunos vamos a referenciar porque justo es de los temas de ahora, de la problemática del derecho societario, del tema de responsabilidades de los directores, se habló de impugnación de asambleas, y también estaban los inspectores de la Inspección General de Justicia y se debatieron varios temas y cuestionamientos que tienen ellos y resoluciones con respecto a la SAS, resoluciones con respecto a la integración del directorio con género y con diferencia de género, o sea, realmente fue muy enriquecedor en ese aspecto los debates que hubo y las resoluciones y bueno, los comentarios que se pudieron hacer. Yo a ustedes, bueno, les voy a plantear algún fallo que hay de responsabilidad nuevo, que sigue con alguna tesis, otros temas, bueno, ya los vimos, ¿no? Pero muy interesante la discusión sobre las resoluciones de la IGJ, ¿sí? Vamos a hablar entonces nosotros de la problemática de la responsabilidad. A ver, bien, que me deje, a ver si me dice desde cuándo lo puedo pasar. Tengo que achicar esto para que me deje pasar la diapositiva más chiquita. A ver si logro, no sé por qué ahora no puedo, no se me achica el visor para que yo les pueda empezar a pasar las diapositivas. Bueno, no sé por qué no. A ver si dejo de compartir. A ver si no cambié nada. Pero, bueno, hay algo. Sí, pueden ver mi aplicación, pero yo quiero poder. Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Quiero poder achicarlo, pero no me achica el visor. Eso es lo que me está pasando. Sí. En algunos depende del año del PowerPoint, pero va a presentación con diapositivas y le puede marcar, en algunos le marca desde cuál fulmina Sí, me quiere marca. A ver, pasar la tal cual. presentación en grande. Este es el mismo PowerPoint que les venía dando la clase pasada, chicos. Y perfectamente lo, ¿entendés? Lo podía marcar, y lo que pasa es que no se me va la aplicación de arriba para que yo pueda entrar a esa parte. No sé si me explico. Ahí, me quedó la barra de chat, participantes, todo arriba, entonces está sobre lo que estoy tratando de pasarles y por eso no lo podría estar ampliando. Bueno, voy a ver si esta barra se va en algún momento. Si no, vamos a hacer esto. Y ya está. Si no lo hacemos así, listo. Porque si se me va la barra lo cambio y si no se las voy pasando así. Total. A los fines de la clase no quedará tan prolijo, pero bueno, me va a servir. Nosotros vamos a hablar entonces hoy del tema de responsabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros ya la parte de responsabilidad mucho la vimos en la parte general? Es decir, que acá lo que vamos a ver es qué se aplica de ese tema de responsabilidad que vimos en la parte general, específicamente para la parte de las sociedades anónimas. ¿Sí? Vamos a hablar entonces y vamos a ver
que los temas que nosotros dijimos que se aplicaban o las normas que nosotros teníamos de la parte general se van a estar aplicando, y tenemos normas específicas de la parte de sociedades anónimas, que tenemos los artículos 274, que es el que rige el régimen general de responsabilidad. En la primera parte nos dice cómo responden los directores, y después nos habla de un tema que es la asignación de funciones, que vamos a hablar en específico qué es, y después habla de los supuestos de exención de responsabilidad, que es cuando el director queda exento de responsabilidad, es decir, cuando se plantea que no tiene responsabilidad. El 275 nos habla de los supuestos de extinción de responsabilidad, y vamos a terminar hablando con el 276 de la acción social de responsabilidad, y el 279 que habla de la acción individual de responsabilidad. Vamos a ver que lo que nosotros ya vimos en la parte general también se va a aplicar a esta parte especial. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos en la parte general que se aplicaba el artículo 59, que los administradores debían obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios? Y dijimos, cuando hablamos del Código Civil y Comercial, que se aplicaba el 159 de lealtad y diligencia, y cuanto mayor sea el conocimiento, mayor va a tener que tener esta lealtad y diligencia. Y también el 160, que nos habla de que los administradores deben responder o responden en forma ilimitada y solidaria. Y el 160, ¿se acuerdan que dijimos que la responsabilidad era ilimitada y solidaria? Y decía que era con respecto frente a la persona jurídica, a los miembros o terceros, que hacen como más referencia a los diferentes que pueden responder, que el 59 no lo dice, y por los daños causados por su culpa o en el ejercicio o ocasión de sus funciones, por acción o omisión. Entonces es como que desarrolla o explica más lo que dice el 59, pero en cierta forma son artículos que están referenciando y que nos están diciendo básicamente lo mismo y explayando el régimen que tenemos entonces en nuestra ley de sociedades. Sería el mismo régimen que tendríamos en el Código Civil y Comercial con respecto a esto. El 59, ya lo vimos, dice que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios y van a responder en forma ilimitada y solidaria. Esto nosotros lo vimos. También vimos el 1724, y se acuerdan, y el 1725, que venían a reproducir el 502 del Código Civil y el 902 del Código Civil, y el 1724 nos hablaba de los factores subjetivos de atribución, que eran la culpa y el dolo, y que cuando la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de las obligaciones, y que en caso de los administradores societarios la naturaleza de la obligación es mayor. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que administrar lo ajeno. Teóricamente es una persona que tiene idoneidad, que está elegido por alguna causa para ser administrador societario. Es decir, que tendría que tener mayor diligencia, y en realidad mayor sería para evaluar el tema de la culpa. Y por otro lado, el dolo se produce cuando se actúa con la intención de dañar o de perjudicar. Y el 1725 nos dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la diligencia exigible, que se acuerdan cuando lo vimos esto en parte general, dijimos que no se le puede exigir lo mismo a un paisano que está en el medio del campo y tiene que hacerle un torniquete a alguien porque se va a desangrar, que a un médico que tiene que operar en un quirófano, que tiene toda la estructura y que tiene todos los elementos para realizar las operaciones. También vimos que se aplicaba conforme el Código Civil y Comercial el 160, el 1724 de culpa y dolo, que se actuaba con la lealtad y diligencia, y el 160 que hablaba de la responsabilidad solidaria y limitada, y que para el derecho societario nosotros teníamos el 59, el 157 y el 274 que hablan de culpa y dolo, y que el 59 habla de lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios,
el 157 se refiere específicamente a la responsabilidad de los gerentes de la SRL, y el 274 habla de la responsabilidad ilimitada y solidaria de los directores de la sociedad anónima, que es lo que vamos a ver hoy. Hablamos también de la culpa calificada, que es una culpa teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, y de la buena fe y la vigencia que tendrían que tener como buen hombre de negocios. Y también se acuerdan que dijimos que la culpa, se discutía si la culpa de los administradores es una culpa en concreto o en abstracto, o si la diligencia teniendo en cuenta las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar, y las circunstancias de la Argentina hoy acá, las circunstancias de la Argentina hoy con el COVID y las circunstancias que tenemos de acuerdo a estas estructuras. Y dijimos que el administrador societario iba a responder por culpa en concreto y que el juez iba a analizar las circunstancias concretas en que vivía el administrador societario para establecer si había obrado o no con culpa, teniendo en cuenta las características del administrador societario aquí y ahora, los problemas de la pandemia, los problemas propios de la Argentina, la inflación, y de acuerdo a eso iba a establecer la responsabilidad o no de los administradores. Hablamos entonces del 1724, de la culpa y del dolo, y hasta ahí es todo lo que nosotros habíamos visto de la parte general. Ahora vamos a empezar a hablar nosotros de lo que es la responsabilidad en el directorio, y la base, y esto ya algo dijimos, es decir, como si algo dijimos, vamos a efectivamente ampliar lo que ya dijimos, pero lo que nosotros tenemos es que el directorio va a funcionar como si fuese un colegio. ¿Qué significa que va a funcionar como un colegio? Nosotros, para hablar del régimen de responsabilidad de los directores, tenemos que analizar esa ficción de esta formulación que tenemos de que el directorio actúa mediante un colegio o un método colegial. Como esto que significa que actúe como un colegio o como un método colegial, significa que el órgano del directorio es un órgano colegiado, es un órgano que está formado por un conjunto de voluntades, y que cada uno de esos conjuntos de voluntades individuales de cada uno de los miembros va a formar lo que es la decisión del órgano colegiado. Es decir, que el directorio, que va a estar integrado por varios directores, van a dar su voluntad, van a votar de alguna manera, y esa decisión de los directores de votar de alguna manera va a formar la decisión del colegio. Y que los directores van a responder por el solo hecho de ser directores. Es decir, que la decisión del colegio se difunde entre todos los integrantes en base a que una vez que tomaron la decisión, aunque yo haya votado en contra, soy un director y voté en contra, esa decisión se difunde a todos por el solo hecho de ser parte de ese órgano. Y entonces basta que yo sea parte del órgano para tener que responder. Eso es propio entonces del método colegial que nosotros tenemos en el régimen de administración y en el régimen de tomar las decisiones en el marco de las sociedades anónimas. La única Profesora, forma... profe, Sí. ¿puede ser que usted había hecho un artículo que lo leí, que esto era que lo veía como un modo muy injusto? Porque no sé si leí un párrafo donde hablaba de que esta forma de responder era muy injusta por el director, por el modo que si estaba enfermo, porque si él cobraba un sueldo. ¿Puede ser que sea así? Sí. En realidad, a ver, yo pienso que justamente el director responde por ser director. Si estoy enfermo, estoy en terapia intensiva, voy a responder. Voy a responder si estoy viajando en Europa. A mí me parece injusto el régimen de responsabilidad colegial, porque por el solo hecho de ser director yo ya quedo responsabilizado. Y además voy a quedar igual responsabilizado, por ejemplo, si yo participé en una decisión que es de dudosa calificación
y que se puede decir que en realidad podría ser violatoria a la ley, pero participé solamente en tomar la decisión, pero después el que tenía que ejecutar y llevó a la práctica esa decisión actuó dolosamente. Bueno, yo por tomar esa decisión ya voy a responder en forma ilimitada eso de ahí. Así, yo creo que es totalmente injusto. No sé cuál es el artículo, puede ser que algo haya escrito en algún momento sobre ese tema. Viste que uno escribe muchas cosas, no creo que sea una publicación, puede ser alguna ponencia que haya llevado a un congreso, sí he llevado. Pero sí, me parece totalmente injusto el régimen este colegial. La única forma que puede hacer el director para eximirse de esa responsabilidad es romper ese régimen colegial, ¿sí? Que es mediante el sistema este de exención de responsabilidad que ya vamos a ver. Pero fíjense que el director de la sociedad anónima responde en forma ilimitada y solidaria sobre la decisión que tomó el directorio, cómo se llevó a cabo la decisión, y fíjense que ustedes vieron el régimen de responsabilidad de los gerentes de la SRL, y en caso de los gerentes de la SRL, el juez podría asignar la responsabilidad que le cabe a cada uno de ellos, ¿sí? Esto hace, y hay unos fallos viejos que son, unos fallos viejos de jurisprudencia que se plantea justamente la problemática de que nadie quiere ser director, porque si yo voy a ser director por el grado de responsabilidad y que la remuneración va a ser de acuerdo a lo que efectivamente yo, la sociedad de utilidades, se encuentran que no quieren ser director. De hecho, en estas jornadas que estuve ahora, se plantearon unas resoluciones que tiene la IGJ, que es una resolución de género por lo cual el directorio tiene que estar integrado con la mitad de mujeres. Y si es un directorio de 3, por lo menos un tercio. O sea, si es un directorio impar, por lo menos un tercio tienen que ser mujeres. Y cuando se planteó este tema y en la mesa de debate que estaba yo con gente que trabaja en Buenos Aires y que tienen sociedades que están en la órbita de la IGJ, planteaban que las mujeres no quieren ingresar al directorio, que tienen el problema de que tienen que poner mujeres en los directorios de las sociedades anónimas porque la IGJ lo pone como obligación, y que las mujeres no quieren entrar. ¿Por qué no quieren entrar? Porque en realidad la responsabilidad es tan grande de ser director que es difícil muchas veces conseguir que alguien quiera ser director. De hecho, planteaban un caso que una de ellas tenía un caso de una gerenta, alguien que estaba de empleada, que como necesitaban mujeres, le dijeron que se ponga en el directorio. Cuando fijan la remuneración, le fijan en exceso el 261 para cubrirle su sueldo. Hay un accionista minoritario que impugna y que dice que en realidad, como es tareas permanentes, no puede ser en exceso del 261, y ahora se encuentra enmarcada en un proceso de planteamiento de su remuneración, de que no puede seguir cobrando el sueldo que cobraba antes. ¿Por qué? Porque accedió a ser director justamente para cubrir esta norma de género, ¿sí? Está muy embuido todas las resoluciones de la IGJ con respecto a esto de las normas de género, que, a ver, las resoluciones de IGJ, como digo yo siempre, llegan a las cámaras de comercio, las cámaras de comercio las aprueban o no, pero a la larga se terminan adoptando o se terminan tomando también en las provincias, ¿no? Bueno, ese es un problema que hay justamente en este momento con la integración de los directores. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo va a responder el director? El directorio va a responder entonces en forma ilimitada y solidaria, que ya nosotros tenemos, ya sabemos, y va a responder conforme el 1724 y el 1725, que lo vimos en la parte general. También se aplica el régimen de responsabilidad de los directores de sociedad anónima, y en la ley habla acá, cuando habla del régimen de responsabilidad de los directores de sociedad anónima, habla que van a responder por mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 59,
que el artículo 59 dice que tienen que obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, así como también van a responder por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Y acá se plantea el primer problema. ¿Qué quiere decir? Si nos dice, conforme al artículo 59, con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, que nosotros ya lo vimos, el director va a responder si obró con dolo, va a responder si obró con culpa levísima. Entonces respondería por todos estos elementos. Si no obró con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, va a responder. Ahora, después la ley me dice a mí que también va a responder por la violación de la ley, estatuto del reglamento y por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Y acá ya empieza a producirse otro problema. ¿Por qué empieza a producirse otro problema? Y se dice, ¿qué significa? Si yo digo que tengo que responder por culpa grave, ¿significa que por culpa leve no responde? Porque ¿para qué puso el legislador culpa grave? Y si dice que es por dolo, ¿qué significa? ¿Que es por dolo y por culpa grave y entonces no sería por culpa leve? Y si es por abuso de facultades o culpa grave, y si es el abuso de facultades que menciona, ¿qué significa? ¿Que ese abuso de facultades es porque el que obra con dolo y abuso de facultades responde, o responde si obra con abuso de facultades y culpa grave? Pero si abusa facultades y tiene culpa leve, ¿no respondería? Ahí se empiezan a plantear toda una problemática de qué quiso poner el legislador cuando puso cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Y sobre esto la mayoría de la doctrina, y nos encontramos autores de la talla de Bulminelli, Alperín, Otaegui, Vergel, Gagliardo, Saldívar, que nos dicen que en realidad lo que el legislador quiso poner es poner todos los supuestos en que en realidad podría llegar a ser responsabilizado. Entonces, ¿qué hizo? Primero puso la norma del 59 y después le agregó los supuestos de dolo, culpa grave y abuso de facultades. ¿Por qué? Porque si nosotros, fíjense, decimos que solamente responde por dolo, abuso de facultades y culpa grave, el administrador de una sociedad anónima tendría un grado de responsabilidad menor que el régimen general. Y además, la ley habla en el artículo 59. Es decir, que lo que el administrador dice, la doctrina quiso, lo que el legislador quiso poner, en realidad son todos los supuestos de responsabilidad. Y por eso también le agregó, por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, porque parece sobreabundante. Es obvio que el administrador va a responder por violación de la ley, el estatuto del reglamento. Pero lo agrega ¿para qué? Para que no quede ninguna duda, que responde en forma limitada y solidaria, por dolo, culpa leve, culpa grave, abuso de facultades, violación de la ley, el estatuto, el reglamento. O sea, para que no quede ninguna duda todos los supuestos en que responde el administrador societario. ¿Sí? Bien, ese es el régimen general de responsabilidad del administrador societario. Y luego el artículo 274 también establece los supuestos de asignación de funciones. ¿Qué significan los supuestos de asignación de funciones? Asignación de funciones es cuando yo tengo en una sociedad y le asigno a los directores diferentes funciones. Por ejemplo, yo tengo una planta de tabaco en Salta y tengo una exportadora o una parte de la sociedad que tiene la parte de exportación que está en Buenos Aires. Entonces tengo dos directores. A un director que es ingeniero agrónomo le asigno que se ocupe de la planta de tabaco de Salta. Y al director, que es licenciado en comercio exterior, le asigno que se ocupe del comercio exterior. Entonces, si yo tengo asignación de funciones, que esté establecido la posibilidad de asignar funciones en el estatuto, es decir, que tiene que haber una norma del estatuto que dice que se puede asignar funciones a los directores, ¿sí?
El estatuto dice que se pueden asignar funciones a los directores. Además, hay una decisión asamblearia por la cual le asignan funciones a los directores, y esa asignación de funciones está inscrita en el registro público. El juez puede, a los efectos de analizar si hay imputación de responsabilidad, teniendo en cuenta la actuación individual. Pero esto, ¿qué significa? ¿Significa que se quiebra el principio de solidaridad? No. La mayoría de la doctrina dice que no se quiebra el principio de solidaridad. Lo que se hace con asignación de funciones es ver si el administrador obró o no con culpa. Pero probado que el administrador obró con culpa, aunque sea chiquitita, chiquitita sí, y el otro obró dolosamente, los administradores responden todos en forma ilimitada y solidaria. El que obró con culpa sí y el que obró dolosamente. Ahora, si alguien no obró con culpa y se lo exime de responsabilidad, queda eximido total de responsabilidad en esta asignación individual de funciones. ¿Cómo sería el caso? Tenemos estos dos directores, se nos quema, se arruina toda la plantación de tabaco porque se quema, porque la fumigaron mal. Entonces, el juez, para analizar si cada director obró con culpa o no, ¿qué va a hacer? Va a mirar la asignación de funciones. Entonces va a decir, el director que tenía la asignación específica de ocuparse de la planta de tabaco de Salta, dejó y dio malas instrucciones y dejó que se quemase porque lo fumigaron demasiado. Y el director de acá va a decir, bueno, el que estaba acá y se tenía que ocupar del comercio exterior, en realidad tenía una función de vigilando. Obró de acuerdo a un hombre de negocios con esa función que tenía de administrador, de vigilar que el otro hiciese las cosas correctas sin tener esa función específica. Si él considera, el juez, que no obró con culpa y obró correctamente, no va a responder. Pero si dice que sí, que en realidad un poco de culpa también tuvo porque no controló como correspondía, si bien el que estaba en Salta obró dolosamente o obró con culpa grave, ambos responden en forma ilimitada y solidaria. Entonces, lo que quiero que les quede claro de este tema de asignación de funciones es que cuando está prevista la asignación de funciones en el estatuto, cuando la asamblea decide la asignación de funciones y está inscripto, la doctrina Bayún, Vergel, Gagliardo, Bulminelli, toda la doctrina dice que no se quiebra el principio de solidaridad. Lo que se tiene en cuenta para ver si obró con culpa o no obró con culpa, esa asignación de funciones. Pero probado que un administrador obró con culpa, va a responder en forma ilimitada y solidaria. Y esta es la diferencia que hay con el 157 de la CSRL, que el juez, en el caso que cada uno tenga funciones específicas, puede analizar el grado de culpa que tiene cada uno. Y le puede decir, no, vos sos gerente de la SRL y tenías que ocuparte de la planta de tabaco de Salta y tenés el 80% de responsabilidad. Y el otro, que es el gerente de la SRL y se tenía que ocupar del comercio exterior y tuvo culpa en vigilando, va a responder con el 20%. En el caso de la SRL es mancomunada, entonces, ¿no? ¿Era? En el caso de la SRL, cada uno va a responder de acuerdo al grado de culpa que el juez le establezca. Y el juez puede decir el porcentaje que cada uno va a responder. En cambio, en las sociedades anónimas, cuando haya asignación de funciones, si uno obró con culpita sí y el otro con mucha culpa, igual todos responden en forma ilimitada y solidaria. Es decir, que no se quiebra ese principio de solidaridad. Esa es la diferencia que nosotros tenemos entre un régimen de responsabilidad y el otro, que se dice que el régimen de la SRL es mucho más benigno, y en realidad los autores dicen que es más benigno porque cuando se reformó la 22903, el que redactó la parte de las SRL fue Anaya, y que bueno, que por eso redactó todo un régimen específico y diferente
para la responsabilidad y para todo lo que sea SRL que tiene un régimen específico. Profe. Profe. Sí. Perdón, a mí me quedó una duda con las SRL. ¿También es necesaria la división de funciones sí o sí, no? Para que se pueda quebrar la solidaridad en las SRL. En la SRL el juez puede ver la parte contributiva que cada uno tiene y tiene que haber asignado funciones, tiene que haber visto qué es lo que cada uno se le haya asignado funciones, sí. Ah, perfecto, gracias. Bueno. Bien. Hay que diferenciar 3 supuestos, que son el supuesto de protesta, de renuncia expresa o transacción y aprobación. 3 supuestos donde en realidad en el primer supuesto de protesta va a quedar exento de responsabilidad. ¿Qué significa que queda exento de responsabilidad? Es que el director, si hace la protesta, elude el método colegial, elude las consecuencias del método colegial y no llega a ser responsabilizado. En cambio, los supuestos de extinción de responsabilidad, el director tiene responsabilidad, pero se extingue. O se extingue por renuncia expresa o transacción, o se extingue por aprobación de su gestión, lo que se conoce como quitus de responsabilidad. El primer caso de exención de responsabilidad es que el director, ¿qué hace? Va a decir, no, yo con esta decisión estoy en desacuerdo. Entonces, plantea su protesta, plantea que está en desacuerdo, ¿a quién? Al síndico, o si no a la asamblea, antes que se digan que va a ser responsable. Entonces queda exento. ¿Por qué? Porque antes que le digan, mire, usted es responsable, dice, no, mire, yo me fui, esto no me interesa, yo planteo la exención de responsabilidad. Ese sería el caso que puede quedar fuera y que puede no ser responsabilizado un director. Y después están los supuestos de extinción de responsabilidad, que el supuesto de extinción de responsabilidad es por renuncia expresa o transacción, es porque efectivamente la asamblea diga que hay responsabilidad, pero renuncia a la responsabilidad, o porque diga, bueno, mira, el director obró con culpa, obró con dolo y perjudicó a la sociedad en 1 millón de pesos. Pero transamos, si me das 500.000, se extingue la responsabilidad. La ley permite que la asamblea resuelva la extinción de responsabilidad por renuncia expresa o transacción, que serían esos 2 casos, y también lo que se conoce como quitus de responsabilidad, que es cuando la asamblea decide aprobarle la gestión. Entonces la asamblea dice, no, no hay responsabilidad, apruebo la gestión. Ambos casos se extingue la responsabilidad siempre y cuando no se hayan opuesto accionistas que tengan el 5%, que representen el 5% del capital social, o la responsabilidad no sea violatoria de la ley, el estatuto o el reglamento. Si se opusieron accionistas que tienen el 5% del capital social, o esa acción de responsabilidad es violatoria de ley, estatuto o reglamento, ese quitus de responsabilidad o la extinción de responsabilidad por renuncia expresa o transacción no va a surtir efectos. Lo que se discute es con este 5%, ¿qué es? Si en la asamblea se oponen accionistas que tienen el 5%, ¿qué significa? Que cualquiera después puede hacer la acción de responsabilidad o solamente los que se opusieron. Otros dicen que si se opusieron el 5%, el accionista que va a hacer la acción de responsabilidad tiene que tener el 5% él para poderla hacer. Y hay una tercera doctrina que dice que tendría que integrar ese 5%, y con que integre ese 5% ya podría hacer la acción de responsabilidad. Pero siempre que va, para que quede esa acción de responsabilidad extinta, tienen que darse estos 2 supuestos. Entonces, que no sea violatoria de ley, reglamento o estatuto, y que no se hayan opuesto accionistas que tengan el 5% del capital social. Sobre esto, nosotros tratamos justamente un fallo que es de la Sala C del 2020, de noviembre del 2020, que es López Fernando Suquiebra, y justamente vuelve a tratar esta problemática del quitus de responsabilidad. Este fallo del 2020 acá en la jornada se trató, y fíjense lo que dice este fallo
jurisprudencial, dice que para que se dé este quitus o esta extinción de responsabilidad por quitus, tienen que darse dos excepciones. La primera de las excepciones marca un límite formal. El ejercicio del quitus requiere un consenso que en las sociedades cerradas suele ser abrumador, como se infiere de la oposición de un 5% del capital social, basta para impedirlo. Y la segunda, que impone otro límite, es de índole sustancial. Esa mayoría, por más abrumadora que sea, no puede aprobar una actuación violatoria de la ley, lo cual muestra que el quitus no puede aplicarse para perdonar una violación del deber de lealtad, puesto que en tanto dolosa esa violación infringe las bases de todo sistema jurídico. Y entonces dice que en realidad el quitus de responsabilidad solamente se va a conceder a la asamblea cuando no se opongan accionistas que tengan más del 5% del capital social, siempre y cuando la responsabilidad sea por violación del deber de diligencia, de cómo ejecutó los actos. Entonces, cuando yo ejecuté mal los actos, voy a poder aplicarse el quitus de responsabilidad. En cambio, si es violatoria de la ley, el estatuto y el reglamento, no lo voy a poder aplicar. Y lo que dice es que en realidad el legislador lo que trató de tener con este quitus de responsabilidad, este quitus de responsabilidad y estos supuestos de extinción, un delicado equilibrio, dice el fallo, entre dos intereses protegidos, que es por un lado el interés protegido de la sociedad, que los administradores continúen en la misma, y por otro lado es el interés de los accionistas que se ven perjudicados de obtener una acción de responsabilidad. Esos dos elementos son los que en realidad se dice que está protegiendo el legislador. Por eso me pide a mí, o por eso nos pide que para que esa acción de responsabilidad se extinga, se tengan que dar estos dos elementos. O sea, que no se opongan accionistas que tengan el 5% y además que no sea violatoria de ley, estatuto o reglamento. ¿Qué pasa en las asambleas cuando alguien quiere, el grupo mayoritario quiere extinguir la responsabilidad de algún administrador? Por ejemplo, ¿qué pasa si no quieren tratar la responsabilidad? El grupo que tiene más del 5% dice, tratemos la responsabilidad, y dice, no, no hay responsabilidad, y no la tratan. Bueno, si no tratan la responsabilidad, también hay jurisprudencia. Yo llevé una ponencia en su momento a un congreso, al Congreso de la UADE, diciendo que también tenían derecho los accionistas que tenían más del 5%, que habían pedido que se trate de la responsabilidad, que esa responsabilidad, habían pedido que se trate, tenían derecho a iniciar la acción social de responsabilidad. Y de hecho, en estas jornadas había un fallo jurisprudencial, una resolución también de la Cámara de Comercio de Capital Federal, que decía que el accionista que había pedido que se trate de responsabilidad y no lo habían tratado, tenía derecho a impugnar la asamblea y pedir la acción de responsabilidad o pedir la acción social de responsabilidad de manera directa. ¿Sí? Es decir, entonces, que resumiendo, la responsabilidad de los directores pueden quedar exenta diciendo que nunca hubo responsabilidad si protesta, se queja, plantea su disidencia antes que sea tratada por la asamblea o a la sindicatura o al directorio o a la asamblea, y si no, se dan los supuestos de extinción de responsabilidad, que pueden ser renuncia expresa, transacción o aprobación de la gestión. En esos casos, entonces, se podría extinguir la responsabilidad de los administradores. Este fallo de multicanal, yo lo había puesto, es muy similar al que nosotros tenemos y que les traté ahora, que trata la sala C. Este fallo de multicanal también, fíjense, que es de la sala A del año 2007, pero dice que, primero que bueno, no hay impedimentos para que se trate durante cualquier época del año de gestión del directorio, que la aprobación de los estados contables no implica la aprobación de la gestión de los directores, y que en realidad lo cierto es que se puede, pues que en esta interpretación sería derogatoria de la expresa disposición que hacen tanto el 274 como el 275,
cuando separan nítidamente las causales de responsabilidad entre las que son de mala gestión de los negocios sociales y las que genuinamente importan una violación de la ley en el sistema normativo. Es decir, que aquellas que son de mala gestión de los negocios sociales son las que se pueden extinguir la responsabilidad. Y las que son las violatorias de la norma, no puede extinguirse la responsabilidad. Es lo mismo que nos viene a decir este fallo jurisprudencial mucho más moderno que tenemos ahora en López Fernando Suquiebra, que es de la sala C. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Vamos a estar sobre una asamblea, vamos a aprobar los balances. ¿Los aprueban o no los aprueban? Se va a tratar la responsabilidad de los directores. Se va a decidir la acción social de responsabilidad de los directores, que la acción social de responsabilidad de los directores, conforme el 276, es el único tema que se puede tratar, aunque no esté en el orden del día. Se puede tratar la acción social de responsabilidad, y cuando se trata la acción social de responsabilidad, la decisión de tratar la acción social de responsabilidad y de responsabilizar a los directores va a producir automáticamente la resolución, la remoción del directorio. Es decir, que se remueve el directorio y esta acción social de responsabilidad va a tener que ser ejercida por la propia sociedad. Lo que pasa es que si se trata la acción social de responsabilidad y la sociedad no la ejerce dentro de los 3 meses, los accionistas están facultados para ejercer la acción social de responsabilidad. El problema que se trata cuando los accionistas ejercen la acción social de responsabilidad, que como es una acción social, si la sociedad no la ejerce, nos vamos a encontrar con diferentes cosas. Primero, si la acción social no la ejerce la sociedad y la inicia un accionista, también la sociedad sigue legitimada para iniciar la acción social. ¿Por qué? Porque puede ser que la sociedad no la inicie en los 3 meses, la inicia un accionista con una demanda pésima, mal hecha, y la acción se pierde. Entonces, también la sociedad sigue legitimada para iniciar la acción social. El doctor Serrota, recuerdo que llevó una ponencia a un congreso que decía algo que era muy interesante, que dice que como así las acciones de impugnación de decisiones asamblearias se suspenden hasta tanto ver cuántas impugnaciones hicieron para que vayan todas a un mismo juzgado, las acciones sociales de responsabilidad, si la hubiese iniciado más de algún accionista, tendrían que suspenderse hasta ver cuáles se iniciaron y continúan todas en el mismo juzgado para que tengan una misma sentencia. El problema que tenemos con la acción social de responsabilidad es que el plazo de prescripción es de 5 años para iniciar la acción social de responsabilidad. Esto lo establece específicamente nuestro Código Civil y Comercial. Y es importante porque antes de la reforma del Código Civil y Comercial, las salas de comercio de Capital Federal decían que algunos el plazo de prescripción era de 3 años y otros era de 2. Recuerdo una ponencia que se llevó a un congreso que llevó Bulminelli que decía, a ver, no importa si es de 2 o de 3, pero pongámonos de acuerdo y pongamos un plazo de prescripción, porque uno hacía toda una demanda de acuerdo a la sala que se sorteaba a los fines de que llegase a la Cámara el expediente, se podía decir que estaba prescripto o no estaba prescripto. Por suerte, nuestro Código Civil y Comercial viene a solucionar este problema y establece que el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad es de 5 años y también establece otra cosa que es importante, que es cuando comienza a correr. ¿Por qué? Porque si yo soy administrador de una sociedad o integrante del órgano de fiscalización, mientras que continúe en sus cargos, no comienza a correr el plazo de prescripción para hacer la acción social de responsabilidad. ¿Sí? ¿Hay supuesto de acción social de responsabilidad en la práctica? Sí, en la práctica hay supuesto de acción social de responsabilidad. Lo que pasa es que por lo general no lo inicia la sociedad. La acción social de responsabilidad la van a terminar iniciando los accionistas. ¿Por qué? Y acá volvemos al mismo tema. Los directores los elige el grupo mayoritario. Entonces, los minoritarios
no aprueba los balances y pide la acción social de responsabilidad. El grupo mayoritario va a votar en contra o a veces se tiene que abstener. ¿Por qué? Porque es muy común que el dueño de las acciones, que sea el mayoritario, una sociedad que tenga el 60% José y el 40% Pedro. Y el 60% José es el presidente del directorio José. Eso se da muchísimo en las sociedades cerradas de familia. Entonces, cuando vamos a la asamblea, aprobamos los estados contables, votan aprobando los estados contables. Ahora, cuando vamos a votar la responsabilidad del directorio, José, que es accionista y tiene el 60% y el 60% de los votos y el capital, no puede votar aprobando su propia gestión. Entonces, el accionista que tiene el 40% va a votar por la acción social de responsabilidad. Pero ¿qué va a pasar? Pero la acción no la va a iniciar la sociedad. ¿Por qué? Porque José no la inicia. Entonces tiene que iniciar la acción de responsabilidad y además pedir como medida cautelar que se designe un interventor. ¿Por qué? Porque la decisión de la acción social de responsabilidad implicaría la remoción de los directores. ¿Sí? En la práctica, para evitar esto, a veces lo que se hace es elegir otro director. Entonces, por más que me hagan la acción social de responsabilidad, yo ya tengo un director, porque la acción social de responsabilidad es para ese directorio, para José, pero no para el órgano de director. Entonces, para que no tener la remoción, elijo otro director, entonces la sociedad ya queda con un directorio funcionando. O sea, son como estrategias que se van manejando durante el giro societario. ¿Sí? Sí, ¿le puedo hacer una consulta, profe? Sí, ¿quién está hablando? Acá, Luciane. Luciana. Capaz que no entendí. Para llegar a esta acción antes de llegar a esta acción de responsabilidad voy a tener los mecanismos de extinción de la responsabilidad o exención. Y con esta acción tendría que ir judicial. A ver, en la práctica hacemos la asamblea, tema 1 del orden del día, aprobamos estados contables, los aprobamos. Tema 2 del orden del día, responsabilidad de los directores. O no está, y yo que tengo el 40% y vos tenés el 60%, decimos, bueno, queremos que se trate la responsabilidad de los directores. Se trata la responsabilidad de los directores. Vos que tenés el 60%, supongamos que Mauricio es el director. Entonces vos aprobás la gestión de Mauricio. Y votás con 60 votos, con 60 pesos de capital. Y yo que tengo 40, voto por la acción social que trata de la responsabilidad de Mauricio, porque digo que actuó mal, que perjudicó a la sociedad, porque tomó tal decisión y hizo perder 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, y además yo digo que se lo responsabilice y que se inicie acción social. Como la mayoría va a decidir que no corresponde, ¿qué va a pasar? Yo tengo que impugnar la asamblea diciendo que hubiese correspondido la acción de responsabilidad porque la conducta de Mauricio es culpable o actuó dolosamente y perjudicó a la sociedad, y que la decisión societaria, esa es motivo de nulidad, la decisión societaria. Impugno la asamblea y inicio subsidiariamente la acción social de responsabilidad. ¿Sí? Ese sería un supuesto. Otro supuesto que se puede dar. Vos tenés el 60% y yo tengo el 40%. Pero vos sos presidente del directorio y yo soy director suplente. Nos llevamos bárbaro durante muchos años, todo bien, pero en un momento nos peleamos. Entonces, primer tema del orden del día, tratamos estados contables. Se aprueban. Segundo tema del orden del día va a tratarse la acción de la responsabilidad de los directores. O no se va a tratar la responsabilidad, ¿por qué? Porque vos que decís, si me tratan la responsabilidad no puedo votar. Entonces, como me tengo que abstener de votar, ¿qué voy a hacer? No la trato. Y yo digo, no, quiero que se trate la acción de la responsabilidad y se trate la acción social de responsabilidad. Y ahí vos decís, se puede tratar, y si se trata vos tenés que abstenerte de votar. Entonces, el 60% de las acciones se abstiene de votar y el 40% vota por la responsabilidad tuya y que se haga la acción social de responsabilidad. Y en ese caso, el accionista que votó
por la acción social de responsabilidad va a iniciar la acción social. ¿Por qué? Porque vos como director no la vas a iniciar. Entonces en la práctica la termina iniciando el accionista. ¿Sí? También puede pasar, que a mí me pasó, el accionista planteo aprobación de estados contables y se aprueban. Digo que se trate de la acción social de la responsabilidad de los directores y la acción social, y que me dicen, no hay responsabilidad, no la tratan, no se vota, no hay. Y ahí me dejan como que la ley me dice que si se aprobó la responsabilidad yo puedo iniciar la acción social, pero si me dicen que no hay responsabilidad y no la tratan, ¿puedo hacer la acción social o no? Bueno, sobre eso, yo en ese caso que me pasó, impugné la asamblea y planteé la acción social de responsabilidad, porque como accionista había pedido que se trate, y si no me la tratan tiene que ser considerada, decía yo, como el accionista que se opuso a una extinción de responsabilidad, porque no tratarla diciendo que no hay es como extinguirla. Es una forma de extinguirte la responsabilidad sin decir sin aprobártela. ¿Por qué? Porque si la hubiesen aprobado, no podrías votar vos, si no te la podrías aprobar. Pero decir, no hay responsabilidad, pero no la trato. ¿Entendés? Directamente no la trataron. Y ahora, justamente en estas jornadas, había un fallo de Cámara de Comercio de Capital Federal que decía que yo no necesitaba impugnar la asamblea, directamente podían iniciar la responsabilidad y la acción social de responsabilidad. ¿Sí? A ver, en la práctica, cada caso no va a ser igual al otro. Fíjate que hay diferentes alternativas y todo va a pasar de acuerdo a cómo terminen votando los accionistas, y quiénes son directores y quiénes juegan y quién puede votar o no en la asamblea. ¿Mm? Profesora. Sí. Muchas gracias. En el caso ese último que dio, donde no se trató el tema de la responsabilidad, ¿puede iniciar la acción mientras que figure en el acta que el socio la pidió y no se trató, o no? Ah, si no figura en el acta, no. Claro, si vos decís, si no en el acta no te la ponen, no. Es otro tema que también se debatió. ¿Por qué? Porque las actas tienen que tratar y anotar los temas que se debatieron. Y entonces yo siempre digo que es importantísimo que uno vaya con su propio escribano para que deje constancia de todo lo que pasa, porque si no te dejan el acta que vos la pediste, ya el acta no refleja toda la realidad y vos no lo podés pedir. ¿Entendés? Sí, eso es un tema, perfecto. Es importantísimo. A ver, el escribano lo tenemos que llevar cuando vamos a mirar documentación, siempre tenemos que tener el escribano nosotros, sí. ¿Sí? Sí, por eso le pregunté, por las dudas, porque como no lo había mencionado, porque hay veces que no, está bien la pregunta, tiene que estar, no, está bárbara la pregunta, tiene que estar en el acta, sí, si no está en el acta, lamentablemente no queda constancia que yo lo pedí, entonces no puedo hacer nada. Y el otro día yo les había planteado, ¿se acuerdan que yo les planteé un fallo que es Lowry con Poneman, que decía que el accionista había estado presente y como no había pedido determinada cosa, no había pedido la prima de emisión en Lowry con Poneman, decía Guti que en realidad hubiese correspondido la prima de emisión, pero en este caso, como estuvo presente y no dijo nada, no le hace lugar a la demanda. Bueno, acá hay un caso también de otro fallo que se trata, que es este, que plantean exactamente lo mismo, que el accionista estuvo presente en la asamblea y como no dijo nada, no le hizo lugar a la impugnación de asamblea, que es de la sala A, octubre del 2020, Juter, Karina Estel y otros contra Rectificaciones Alvarado S.A. Justamente, estamos en la asamblea, se trató unos temas de estados contables y como no dijo nada, después cuando fue a impugnar la aprobación de los estados contables en base a ese tema, que se le dice que en realidad estuvo en la asamblea y no dijo nada, y no planteó ese tema, entonces no le hacen lugar a la demanda. ¿Mm? Sí. Bien, ¿alguna otra preguntita? Profe, yo le hago una pregunta. Sí. Quizás es medio obvia, pero ¿hay alguna manera de que no se tenga que iniciar en forma judicial la acción de responsabilidad, o sea, que sea en el ámbito interno societario o no? Siempre es por vía judicial. A ver,
para vos iniciar una acción de responsabilidad en el ámbito interno societario, una vez que se decreta la responsabilidad, lo único interno que podés hacer es decir, bueno, a ver, señor director, pague, y si no paga, no te queda otra que iniciar la acción judicial. Por lo general, siempre tenés que iniciar acción judicial en el marco del conflicto societario. Lo que pasa es que en el marco del conflicto societario el problema es que no se termina. Vos impugnás una asamblea, después impugnás la que sigue y te pasás, si no se soluciona el conflicto, te pasás 10 años impugnando asambleas. Esa es la realidad. Yo tengo un juicio de impugnación de asamblea de un aumento de capital, chicos, que empezó en el 2013, no tiene sentencia de primera instancia. Hace 8 años. Sí. Y mientras tanto la sociedad está trabajando con un conflicto societario interno que saben lo preocupante que es para la sociedad, pero bueno, es la realidad de lo que va pasando. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos para la acción social de responsabilidad? Que haya una resolución de la asamblea, ¿sí? La asamblea ordinaria va a decidir, porque es la que trata la acción social de responsabilidad. Recuerden que conforme el 276, la responsabilidad y la acción social es el único tema que se puede tratar, aunque no esté en el orden del día, si es un tema conexo, y como tema conexo para tratar la acción social de responsabilidad serían los estados contables, y va a llevar consigo la remoción de los directores. Es un derecho que va a tener individualidad extraordinario de cada accionista, que lo puede ejercer dentro del plazo de 3 meses, si no pasan 3 meses y si no lo ejerce la propia sociedad, lo pueden ejercer los accionistas. Pero ¿cuál es el problema si lo ejercen los accionistas? El problema si lo ejercen los accionistas es que yo soy accionista, ejerzo la acción social de responsabilidad, pago los gastos, contrato al abogado, si pierdo el juicio pago las costas, y si gano el juicio la plata, ¿a quién va? A la sociedad. ¿A quién les parece que va? A la sociedad no Y va. parecería que a la sociedad. Si gano el juicio, la plata va a la sociedad. Entonces, como la plata va a la sociedad, los accionistas no quieren iniciar la acción social de responsabilidad, porque tienen toda la responsabilidad, los perjuicios, los gastos a afrontar, y la plata va a la sociedad. Las sociedades que cotizan en bolsa, específicamente tienen la posibilidad de que el accionista ejerza la acción social de responsabilidad, pero pueda ejercerla por su parte. Entonces ejerce la acción social de responsabilidad, pero va a procurarse el resarcimiento del daño parcial sufrido por su parte. Y en ese caso, el dinero le ingresaría a él. En las sociedades que no cotizan en bolsa, esta posibilidad no la tienen. El proyecto de reforma que estaba en el año 2019 establecía esta posibilidad, pero hoy la acción social de responsabilidad, cuando vos ganás el juicio, la plata va a entrar a la sociedad. ¿Sí? Que igual tienen que conseguir un director solvente cuando terminen el juicio, porque con el tiempo que les lleva el juicio, de ahí a que tengan un director solvente también es un tema. Y como la otra acción que hay es la acción individual de responsabilidad, que la acción individual de responsabilidad la va a poder ejercer los accionistas o un tercero, pero va a exigir un daño directo al patrimonio del socio o al patrimonio del accionista. O sea, que la conducta antijurídica del administrador haya perjudicado directamente el patrimonio, pero no por intermedio de que las acciones de la sociedad perdieron valor, sino que tenga un perjuicio concreto, directo en el patrimonio, y si no, también la va a poder ejercer el tercero, producto de la atribución de esta antijuricidad del administrador. Y sería, por ejemplo, un caso que se niegue el derecho de voto o se le niegue el derecho de suscripción preferente. Si hace aumento de capital y los directores niegan el derecho de suscripción preferente, ahí el accionista puede hacer una acción individual, porque en realidad estaría perjudicado en forma directa por la acción del administrador que le negó su derecho de suscripción preferente. ¿Sí? O la inscripción de una medida cautelar que impida el pago de dividendos, se impida la inscripción de una transferencia de acciones, o se distribuyan dividendos ficticios,
En alguno de esos casos específicos podría iniciarse una acción individual de responsabilidad. Yo creo que el supuesto más claro de acción individual de responsabilidad sería, por ejemplo, que yo como accionista quiero ejercer el derecho de suscripción preferente y me niegan la posibilidad de ejercer ese derecho de suscripción preferente, entonces sería pasible de una acción individual de responsabilidad porque tengo un perjuicio directo en mi patrimonio. Entonces, la acción social es cuando yo el perjuicio como accionista lo tengo en mi patrimonio, pero como consecuencia de ser accionista. ¿Por qué? Porque las acciones, la sociedad perdió plata y yo que tengo un porcentaje de esa sociedad también estoy perdiendo. Y la individual porque el perjuicio lo tengo directo en mi patrimonio. ¿Sí? En este fallo se habla de la acción individual y fíjense que es un fallo de la Sala E que dice que la procedencia de la acción individual de responsabilidad está condicionada a que el socio demandante sufra un perjuicio directo en su patrimonio. Esta es una diferencia que es importante, porque en un primer momento se hablaba de que el perjuicio era indirecto y que podía ser por intermedio de la sociedad. No. Para hacer la acción individual tiene que ser un perjuicio directo en su patrimonio. ¿Por qué? Porque los accionistas, en un primer momento, como no querían hacer la acción de responsabilidad social ellos, la hacían como individual. Y la jurisprudencia dice que no, que en realidad, para que yo pueda hacer la acción individual, tengo que tener un perjuicio directo en mi patrimonio. Y nosotros ahora tenemos lo que se conocen como las normas del buen gobierno corporativo. Son normas que se establecieron más que todo en las sociedades que están que cotizan en bolsa, en la Comisión Nacional de Valores, y son normas que nos vienen a nosotros del derecho europeo, que surgen como consecuencia de la separación que tenemos entre la propiedad de las acciones y el poder de los administradores. ¿Por qué? Porque en las sociedades abiertas, los administradores no son accionistas, los administradores son terceros, entonces son normas que establecen transparencia en la administración, son normas que establecen sistemas que permiten dirigir y controlar las empresas de forma organizada, rigiéndose por principios y valores y velando por los intereses de todos los que forman la estructura societaria, ya sea los propios dueños, los CEOs, la junta ejecutiva, los proveedores, los consumidores, y son normas que hacen justamente más que todo a la transparencia, a los conocimientos, a la información que hay que darle y a normas con respecto a reglas de conducta, que son estas normas del buen gobierno corporativo. ¿Sí? Bueno, con esto, chicos, estaríamos terminando. Yo le quiero hacer otra pregunta, profe. La que quieras. Sí, en la acción de terceros, acá tengo anotado que, que se puede, el tercero perjudicado puede demandar directamente al director, pero no faltaría la legitimación, no estaría, sería prudente, porque no falta la legitimación directamente. No, pero la acción individual de responsabilidad, vos fíjate que cuando el tercero tiene un daño directo como consecuencia de una acción de un administrador, podría iniciar una acción individual de responsabilidad del tercero. Podría. Yo en la práctica, la verdad, no he visto acciones que los terceros hagan directamente contra un administrador, pero podrían hacer perfectamente porque la ley los habilita. Yo le pondría una falta de legitimación pasiva, porque en realidad si vamos al artículo que primero la sociedad y luego, ¿verdad? Sí, está bien, pero si efectivamente el administrador hizo algo que perjudicó en forma directa al tercero con su accionar, podría iniciar la acción individual de responsabilidad contra ese administrador. Podría hacerse, no es factible que se pueda hacer. Gracias, profe. La ley lo habilita. Vos fíjate que la ley lo habilita y ahora el Código Civil y Comercial dice específicamente cuando habla de la responsabilidad, dice con respecto a la persona jurídica, a los accionistas o a los terceros. Va a responder el administrador. ¿Sí? Claro. Solo preguntaba esto porque como al principio cuando estudias el tema de la inoponibilidad, entonces como que te queda como marcada esa gran diferencia, porque antes con la inoponibilidad no podíamos ir directamente, íbamos a ir contra todos. Acá, bueno, como que cambia. Bueno, nada, yo me entiendo, gracias.
A ver, en la inoponibilidad vamos contra todos. A ver, para. En la inoponibilidad, vos planteas la inoponibilidad de la persona jurídica contra los socios o controlantes que hicieron posible los supuestos del 54 apartado tercero. ¿Sí? Y si vos querés tratar la responsabilidad de los administradores, va a ser, si sos accionista, en los términos del 59, pero si sos un tercero y es una sociedad anónima, también podrías hacer una acción individual de responsabilidad si efectivamente te viste perjudicado por la decisión que tomó. Gracias, perfecto. Vos fijate Ahí, que el 54 de inoponibilidad es para socios y controlantes. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Bueno. Para hacer el práctico societario no tenemos tiempo. Porque en realidad nos lleva tiempo. Yo lo que les propongo es el martes que viene, que es antes del parcial, lo analizan en los diferentes, ¿cómo se llama? Lo analizan entre ustedes y el martes que viene hacemos el práctico societario de la asamblea que les va a servir para ver cómo funciona una asamblea y cómo funciona en la práctica. ¿Les parece? Sí, perfecto. Yo ya se Sí, lo sí. subí al práctico societario, entonces empezamos la clase haciéndolo, ustedes léanlo, fíjense, la comisión 1 va a ser el grupo 1, la comisión 2 el grupo 2, la comisión 3 el grupo 3. Voy a ver después cómo los puedo dividir de esa manera. En principio va a ser así, salvo que no pueda dividirlos en el Zoom y los tenga que hacer trabajar de otra manera. Pero básicamente sería así, y entonces el martes que viene vemos el práctico de simulacro de asamblea. Podemos ¿Sí? hacer una lista, profe, y mandarla y después usted la recibe y nos organiza de esa manera para que sepa qué alumnos de cada comisión. Y ya directamente cuando va seleccionando, si quiere. Sí, si yo tengo una lista y sé de qué alumnos de cada comisión, sí, porque yo los voy asignando a aulas. Sí, a mí me pasó en Buenísimo. el laboratorio internacional que los dividí por país, porque quise que trabajasen los colombianos con los colombianos, que trabajasen cada uno de su mismo país. Tenía la lista de qué país era y los pude dividir. Sí, si me hacen una lista también puede ser, perfecto, puede ser una alternativa. Bueno, entonces quedamos el martes que viene, que sería la última clase, que hacemos la práctica societaria, ¿sí? Perfecto, gracias. Bárbaro, profesora. gracias. Y el Bárbaro, viernes gracias. tendremos el parcial. Bueno, hasta luego, chicos. Buenísimo. Hasta luego. Nos vemos.